Señor, donde tú nos mandas frío, Señor, pero también nos mandas el calor de tu palabra, bendito Padre. Hoy queremos agradecerte, Señor, por todo lo bueno que tú has hecho con nosotros, por la vida, Señor, por tu amor, Señor, Señor, que es inagotable, Padre. Hoy quiero darte gloria y darte honra, Padre. Pedirte, Señor, permiso, Señor, que sea tu voluntad, Señor, de poder, Señor, leer tu palabra, Señor, de poder compartir tu palabra en esta noche, que sea de bendición, Señor, para cada hermano, Señor, que hoy está con nosotros, para cada hermano, Señor, que nos visita a través de redes sociales. Bendito Padre, seas tú, Señor, bendiciendo su vida, Señor, a través de tu palabra. Hoy bendigo tu santo nombre, Señor Jesús, nombre sobre todo nombre. A ti toda la gloria y toda la honra, bendito Padre. A ti, Espíritu Santo de Dios. A ti, Padre eterno. Bienvenido sea, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gloria y te damos honra, Señor. Amén y amén. Quiero que me acompañes a la palabra de Dios. Ahí en Proverbios 18:21. Amén. Proverbios 18:21. Dice su hermosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien diga que ya lo tiene, diga un fuerte amén. Amén. Proverbios 18:21 dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuevamente repite conmigo: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Hoy nuestro tema del día de hoy, el poder de tu palabra. Quiero que tomes tu lugar, iglesia. Hoy creo que no hay clase de niños, ¿verdad? Bueno, está bien porque somos poquitos, entonces, bueno, no somos ni tan poquitos, ¿verdad? Yo esperaba dos gentes, ¿no? A Carlitos y al baterista, ¿no? Pero gloria a Dios que tú estás en este lugar. Dios te ha traído con un propósito y así lo creemos. Amén. Vamos a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Fíjate que hoy en la mañana que la pastora enviaba este versículo, yo decía, ¿cómo es que no hay coincidencias, verdad? Son diosidencias, ¿verdad? La pastora nos mandó ahí una imagen de Marcos capítulo 11, en el verso, ella lo mandó en el verso 24, pero vamos a leer Marcos capítulo 11 desde el verso 12, amén. Más adelante vamos a ver ese hermoso versículo, pero hoy la palabra de Dios dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Muchas veces, ¿verdad? Este no es el tema, pero ¿qué nos dice? Que el Señor, ¿verdad? Le dijo: nunca más coma nadie fruto de ti. Es decir, Él dijo una palabra, ¿verdad? A través de esa higuera. Y es que realmente pues no era tiempo de higos. Sin embargo, el Señor, ¿verdad? Lo ve con hojas, a veces frondoso, a veces nos vemos así, ¿verdad? Nos vemos frondosos, nos vemos caminando en el Espíritu, pero muchas veces no damos frutos. Amén. Ese no es el tema del día de hoy, dar frutos. Sin embargo, es algo que también nos deja ver esta palabra, es que a veces tenemos muchas hojas, pero pocos frutos. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy es a través como de la palabra nosotros podemos dar vida o podemos dar muerte. Como primer punto quiero que veamos, ¿verdad? Controlando nuestras emociones. Muchas veces nuestras emociones nos llevan a decir cosas o palabras, ¿verdad? Que podrían ser hirientes para alguien. Dicen que a veces tu palabra, ¿verdad? Es más fuerte que un golpe. Y cuántas veces, a veces en nuestro enojo, a veces en nuestra emoción, ¿verdad? Decimos palabras tan hirientes, ¿verdad? Que pudiéramos lastimar a alguien. No sé si has escuchado de alguien que se haya suicidado porque sus padres le dijeron que lo tuvieron nada más porque de veras, ¿no? O sea, fue un error, ¿no? Hay casos, hay muchos casos, que una palabra que tú puedas dar puede dar vida o muerte. Y es a través de las emociones en las que nosotros nos encontramos
en las que esa palabra que tú puedas dar puede ser de bendición o puede ser de maldición. En estos días, ¿verdad? Ya se aproxima 31 de diciembre, próximos a pasar a 2024, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe lo que tiene para nosotros, pero estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a tomar esas uvitas por ahí de las 12 de la noche, comerlas, ¿verdad? Es una tradición probablemente familiar, ¿no? Escuchaba yo un hermano, me decía, eso es una tradición meramente mundana, ¿verdad? Los propósitos son de Dios, ¿no? Pero muchos de nosotros lo hacemos con el propósito, pues, de poder compartir un alimento, con el anhelo de poder estar con la familia. A veces son tradiciones, ¿verdad?, que uno tiene, pues el hecho de comerte las uvas, que no te las comes en las 12 campanadas, ¿verdad? Te echas ahí 2, 3, ¿no? Muchos dicen pidan sus deseos y unos dicen pidan sus propósitos, ¿verdad? Y bueno, a esto nos lleva esos propósitos que nosotros vemos, no solamente a través del año nuevo, ¿no?, sino lo que podemos hacer a partir de hoy. ¿Qué es lo que nosotros vamos a declarar en nuestra vida, ¿verdad?, o en la vida de nuestras familias, para que esto se pueda cumplir, ¿verdad? Y no solamente a lo largo de un año, muchos, nuestro propósito de enero es bajar de peso, ¿no? Entonces es de no, ya empezando el año, ahora sí ya, ¿verdad? No, ya empezando el año, ¿verdad? Y muchos tenemos propósitos, pero la palabra que nosotros damos tiene que ser de bendición. Amén. Esos propósitos que tú tienes tienen que ser de bendición, no solamente para tu vida, sino también para la vida de los demás. Amén. Que tu palabra, recuerda, hermano, tiene poder de dar vida o poder de dar muerte. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Entonces, ¿qué frutos vamos a dar, verdad? Dice la palabra de Dios aquí en Marcos capítulo 11, dice que pasó sobre esa higuera, no tenía frutos, ¿verdad? Y el Señor le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti, ¿verdad? Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, verso 19. Vamos a leer desde el 20. Dice la palabra, dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que me dijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Estamos viendo que mientras tú tengas confianza en Dios, ¿verdad?, tu palabra, si lo dices con fe, se puede cumplir. Entonces dice que tenemos el poder, ¿verdad?, de dar vida o de dar muerte. Es cuando tenemos que cuidar lo que decimos. Muchas veces cuando odiamos a alguien, cuando tenemos el rencor hacia alguien, tenemos que cuidar también lo que decimos, iglesia, ¿verdad? Por eso dice, ama a tu enemigo. La palabra de Dios dice, ama a tu enemigo. Porque imagínate que tú lo odiaras y dijeras, no, ojalá y te atropellen saliendo de aquí, ¿verdad? Cuidado con lo que decimos. Cuidado. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 17. Elías predice la sequía. Amén. 17 dice, entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que hoy no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Elías, ¿quién era Elías? Era un hombre, ¿verdad?, de pasiones de hombre. Lo menciona ahí en Santiago, capítulo 5. Es decir, era un hombre como nosotros. Sin embargo, ¿verdad?, era un hombre que tenía también temor de Dios. La palabra de Dios en Santiago capítulo 5 verso 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, era un hombre como nosotros, era un hombre carnal. Sin embargo, ¿verdad?, era un hombre de fe.
Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? A Acab, le dice al rey Acab, le dice: en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, el poder de su palabra. Porque él estaba confiando en Dios. Él tenía el poder de la confianza en Dios. Amén. Cuando existe una oración ferviente en la palabra, ¿verdad?, que llega por parte de Dios, ten por seguro que se puede cumplir. Por eso es que les digo, ¿verdad?, ni a nuestro peor enemigo le tenemos que desear la muerte. Amén. Verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo en Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasando algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y esa es una de las cosas impresionantes, ¿verdad?, que Dios hace. Son de las cosas que a veces uno no se explica si uno pone atención a estos versículos. Quiero que notes algo. Fíjate que mandar carne en el pico de un cuervo es algo impresionante, ¿no? ¿Por qué es impresionante, iglesia? ¿Por qué creen que es impactante mandar carne en el pico de un cuervo? ¿Por qué? Porque los cuervos, ¿verdad?, son carroñeros, los cuervos comen carne. Entonces fíjate, para alimentar, ¿verdad?, a Elías, ¿verdad?, dice que fue alimentado por cuervos, no solamente de mañana, sino de tarde, ¿verdad? El Señor le mandaba alimento a Elías. Amén. Entonces aquí cuando tú te das cuenta que hasta tu enemigo, ¿verdad?, por eso dice que bendigas a tu enemigo, porque hasta de tu enemigo un día puedes comer. Entonces imagínate si nosotros le deseamos un mal. Y es por eso ese punto tan importante de controlar nuestras emociones y que todos los propósitos que nosotros tengamos sean de bendición. Amén. Probablemente en este año, ¿verdad?, tuvimos conflictos, probablemente nos ganamos 2 o 3 enemigos por ahí, ¿verdad? Que a veces uno se los gana sin querer, ¿verdad? A veces por envidias, ¿no? A veces hasta porque te va bien, la gente ya te odia, ¿no? Entonces imagínate si tú te ganas un enemigo y tú lo maldices, ¿verdad? Entonces por eso dice la palabra de Dios que ama a tu enemigo, porque tú no sabes si ese enemigo algún día también puede darte de comer. ¿Quién dice amén? Entonces quiero que veas cómo Dios también utiliza, ¿verdad?, o utilizó a cuervos para darle de comer a Elías. Y es cuando uno tiene que ver la mano poderosa de Dios, ¿no? Cómo es que de alguien que no te esperas, o de ese algo que no te esperas, también puede darte de comer. Amén. Verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Quiero que pongas atención a esto. Yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Esta es una de las cosas que tampoco, ¿verdad?, uno puede explicar, ¿verdad? O sea, lo puedes creer que te dé de comer a alguien, pues, que tiene alimento, alguien que tiene un sustento, ¿verdad? Pero de una mujer viuda en aquellos tiempos, ¿verdad?, el que trabajaba era el hombre. Las mujeres tenían que guardarse, y por si fuera poco, esta mujer tenía un hijo. Entonces ocupó también a una mujer que era viuda para alimentar a Elías. Amén. Verso 10. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Él la llamó, le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y
para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta palabra tú la conoces. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que el Señor ya le había dado la orden a esta mujer, y en estos versículos no encontramos, ¿verdad?, que la mujer le haya dicho, el Señor ya me ha hablado de ti. No le dice eso, ¿verdad? Pero tampoco le dice, no te voy a dar de comer. Ella ya había recibido una orden. Sin embargo, aquí no menciona en ninguna parte, ¿verdad? Tú eres ese hombre al cual el Señor me habló que iba a mandar, ¿verdad? Pero quiero que veas, porque esto es interesante, lo vamos a ver ahorita. Dice, para entrar a prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿En qué condición estaba esta mujer? ¿En qué condición? Pobreza total. ¿Su emoción cómo estaba? Depresión, ¿verdad? ¿Han conocido a alguien con depresión? La depresión te puede llevar a la muerte, ¿verdad? Mucha gente muere de depresión y uno podría decir, ¿cómo que está deprimido? No, es que no sale de su casa. ¿Cómo crees? No, o sea, la depresión existe, la depresión es un problema muy grande. Y muchas veces, muchas de las personas que sufren depresión, ¿verdad?, hay un porcentaje muy alto, es el 35-40%, ¿verdad?, de las cuales las personas mueren. Pero es muy alto. Si estás hablando de 100 personas, 35, imagínate que se mueran de depresión, es un porcentaje muy alto. Esta mujer era pobre, sufría de depresión, ¿verdad? Y es por eso que te digo, cuidemos lo que decimos, porque dice aquí la palabra, dice, pues ya, nada más para que comamos y nos dejemos morir. O sea, está ya así como de, pues ya, ¿verdad? Ellos mismos desahuciándose ya por completo, ¿verdad? Quiero que me acompañen más adelante. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dice que no iba a escasear, ¿verdad?, durante esos 3 años, que eran los mismos 3 años, ¿verdad?, por los cuales Elías había orado para que no lloviera. ¿Sí? Y quiero que notes algo, es que el niño no murió de hambre, más adelante lo vamos a ver, porque dice la palabra aquí, ¿verdad?, que dice, después de estas cosas aconteció, en el verso 14, así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. O sea, quiere decir que no fue en ese instante, ¿verdad? Pasaron muchos días, o sea, ellos ya estaban comidos, ellos ya empezaban a agarrar fuerza, ya estaban nutridos. No sé si me entiendes. Quiero que me acompañes al verso 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. La enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis inequidades y para hacer morir a mi hijo? La mujer acaba de decir algo, ¿verdad? Dice, vive Jehová. Fue la mujer, ¿verdad?, quien dijo que iba a morir el niño. Fue la primera que pronosticó, ¿no? Iba a morir un niño, ¿no? Aquí muere el niño. Se cumple primero la palabra de Jehová al decir que no iba a escasear el aceite, que no iba a escasear, ¿verdad?, el alimento. Se cumple la palabra del profeta, ¿verdad?, cuando le dice que hay alimento. Pero también se cumple la palabra de la mujer al decir que pues se va a morir un niño, ¿verdad? Entonces, a veces nuestras emociones, iglesia, son las que nos llevan a nuestro propio caos personal, ¿no? Es importante poder controlar nuestras emociones.
Porque a veces en la desesperación, ¿has tenido un hijo enfermo? Y a veces es tan desesperante, ¿verdad? De decir, ¿y qué tiene? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y salir corriendo. Hay gente que no sabe ni cómo reaccionar ante un accidente o un incidente, ¿verdad? A veces nuestras emociones son las que nos llevan a tener problemas con la esposa, con el esposo. Es nuestro enojo el que a veces de pronto, ¿verdad? Nos enojamos tanto que decimos una mala palabra, nos peleamos con la esposa, con el esposo, ¿verdad? Y a veces son tan hirientes las palabras. Y dice ahí en Proverbios, ¿verdad? Que de la lengua mana la muerte y la vida. Tenemos que guardar, ¿verdad? Nuestra paz. Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Es decir, tu emoción puede estar ferviente, puedes estar molesto, puedes estar enojado, ¿verdad? Pero eso que no te lleve a pecar. Decir una mala palabra, una palabra hiriente, ¿no? Recuerdo cuando la hermana Joana me aventó los anillos. Dice la hermana, nunca se te va a olvidar, ¿verdad? Y son esas palabras a veces las que son hirientes, ¿no? Que no necesitan pegarte, no necesitan aventarte el cuchillo, ¿verdad? Una sola palabra. Bueno, yo también le he dicho cosas hirientes, ¿verdad? A veces una sola palabra puede lastimar más que un golpe. Entonces controlemos nuestras emociones, amén. Jueces capítulo 16. Entonces clamó Sansón a Jehová. Quiero que me acompañes a Jueces. Jueces capítulo 16. Verso 28. Amén. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales. En los capítulos que se habla sobre Sansón, ¿verdad? Ahí en Reyes, ¿verdad? Nos dice que aquí en Jueces, perdón, nos dice que Sansón recibió la bendición por parte de sus padres, es decir, él no era bendecido por Dios, pero por lo que habían hecho sus padres, amén. Pero en todos estos capítulos no se ve, en todos los capítulos que habla de Sansón, en ningún momento Sansón ora a Dios, en ningún momento él clama a Dios, en ningún momento él dobla rodilla, ¿verdad? De todo lo que se habla de Sansón, ¿verdad? Es de cómo pues él era un guerrero fuerte, de sus aventuras con estas mujeres, ¿verdad? Y no es hasta el capítulo 16, ¿verdad? Ahí en el verso 28, que es la primera vez que Sansón clama a Jehová. La fuerza de Sansón, todos sabemos que no venía del pelo de Sansón, ¿verdad? Venía por parte de Jehová, amén. Obviamente cuando le cortan el pelo se le va las fuerzas, ¿por qué? Porque él había fallado a Dios. Pero lo interesante de esto es cómo vemos, ¿verdad? Es que él clama a Jehová. Clama a Jehová, es decir, el poder de la oración a través, ¿verdad?, de la confianza en Dios. Eso es lo que nos puede dar la victoria. Lo que pedimos, lo que anhelamos, ¿verdad? A veces queremos deseos carnales. Yo creo que eso digo, no está mal pedirlo. Sin embargo, lo primero que debemos de pedir, ¿verdad?, es nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Cuando uno está firmado en la palabra, cuando uno está firmado en Dios, ¿verdad?, dice que todo viene por añadidura. Es decir, primero confía en el Señor, afírmate en Dios, ¿verdad? Y todas las cosas vienen por añadidura. Es decir, si viene algo económico, eso es algo que te añade.
pero no es algo que te dé el Señor. No sé si me explico. Primero, afírmate en el Señor te va a dar cosas, ¿verdad? Te va a dar salud, te va a dar confianza, te va a dar sanidad, ¿verdad? Todo lo que dice su palabra, amén. Pero no malinterpretemos la parte económica. Lo económico es una añadidura, es decir, viene, pero después de que tú te afirmas en Dios, amén. Entonces cuidemos lo que decimos, y cuando nosotros oremos al Señor fervientemente, ten por hecho, ¿verdad?, que el Señor te lo puede dar. El versículo que subía en la mañana la pastora, ¿verdad?, ahí en Marcos, en una imagen, en Marcos capítulo 11, en el verso 22, dice, en el verso 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, tu palabra con fe se puede cumplir a través de una oración. Y es lo que nos enseña Sansón, ¿verdad? A través de un clamor a Dios. Le dijo: devuélveme mis fuerzas, ¿verdad?, para que yo mate a todos estos. Y dice que los que mató en ese día eran más de los que había matado en toda su vida. Es a través de la oración, es a través de la comunión con Dios. Y nos lo dice aquí Marcos, ¿verdad? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Afírmate en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, afirmarnos en Dios, poner nuestra confianza en Dios. ¿Ok? Malaquías 3:10. Quiero que me acompañes a Malaquías. Malaquías 3:10. Dice su palabra: traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La bendición de Dios viene a través, ¿verdad?, de la confianza que tú tienes con Dios. Dice aquí su palabra, y es una bonita forma, ¿verdad?, de poderlo leer e interpretar. Dice: traer los diezmos al alfolí. Es decir, es una palabra que el Señor nos da, pero muchas veces no lo creemos. Amén. Haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor. Amén. Probadme ahora en esto. Si no, os abriré ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Es una palabra que el Señor nos da, cuando nosotros nos afirmamos en ella. Y ahora nosotros, ¿verdad?, depositamos con confianza ese diezmo. Nosotros vamos a ver la mano de Dios a través de la bendición. La bendición que nos da. Es decir, la palabra ya está dada, ¿verdad? Después viene Pablo y también nos menciona, ¿verdad?, ahí en 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9 versos 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces pasa lo mismo, ¿verdad?, que con Elías. Es que la palabra de Dios, Dios da la palabra se cumple. Después viene el siervo de Dios, da la palabra se cumple. Ahora falta que tú, iglesia, y nosotros creamos en Dios, y que cuando lleguemos a dar la bendición, ¿verdad?, podamos creer en el Señor con fe, para que también nuestra palabra se pueda cumplir. El poder de nuestra palabra. Lo vimos en el ejemplo de Elías, y es un ejemplo claro, ¿verdad? El Señor ya había hablado, le había hablado a esta mujer. Y no es hasta ahí en el verso 19 de Jueces capítulo 16, dice: dame acá tu hijo. En el verso 28, verso 19, dice: él le dijo: dame acá tu hijo. Recuerden que ya había muerto, ¿verdad? Ya había muerto este niño.
Dice, dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba, lo puso sobre su cama y clamando a Jehová, él clama a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, se lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. En los primeros versículos te estaba explicando, ¿verdad? Que en ningún momento ella le dice, tú eres este hombre al que el Señor iba a mandar. Pero el Señor ya había hablado con esta mujer. Pero no es hasta que revive a su hijo, ¿verdad? Cuando le dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Es decir, realmente tú eres el que Jehová me había hablado que iba a venir, ¿verdad? Es hasta que vio la mano de Dios, fue cuando creyó. La palabra de Dios había sido dada, el profeta había hablado, lo que el Señor ya había dado. La mujer recibe esta bendición, ¿verdad? Solo falta que nosotros creamos y que a través de la fe, a través del clamor, se cumpla lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Quién dice amén? Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Menciona que Dios había ya hablado con esta mujer, ya le había ordenado que le diese de comer a este hombre, ¿verdad? Elías es alimentado, Elías bendice a través de lo que el Señor ya le había dado, ¿verdad? La mujer creyó. En Malaquías, cuando habla, ¿verdad? Trae todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. El Señor quiere bendecirnos también, iglesia. Después habla el siervo de Dios ahí en Corintios, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora falta que nosotros también le creamos, iglesia. Que a través de la fe nosotros podamos creer, ¿verdad? Dice ahí en Marcos, capítulo 20, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Y es lo que necesitamos, iglesia. Tu palabra tiene poder de dar vida o de dar muerte. Si el Señor quiere bendecirte, te va a bendecir. Pablo te lo vuelve a reafirmar ahí en Corintios, ¿verdad? Ahora falta que nosotros quieramos creerle, iglesia. ¿Quién quiere creerle a Dios? ¿Quién quiere tener poder en su palabra? ¿Quién quiere tener bendición en su boca? Amén. Recuerdo cuando la hermana Joana y yo nos casamos, ¿verdad? Nos fuimos a vivir solitos. Y te lo digo como testimonio, ¿verdad? Lo que Dios hace con nosotros. Nosotros salimos de casa, llegamos a congregarnos, ¿verdad? A otra iglesia. Mientras estábamos en ese proceso de adaptación, yo le decía al Señor, Señor, yo leía esta palabra, por eso es que te la quiero compartir hoy, ¿verdad? Y dice, probadme ahora en esto, ¿verdad? Es decir, es algo que el Señor ya había dicho. Y después viene Pablo y dice, cada uno dé como propuso su corazón. Y yo le decía a la hermana Joana, yo dejé mi trabajo por fe, yo renuncié a mi trabajo por fe. Y yo le decía a la hermana Joana, le decía, no, mira, yo voy a ir a buscar trabajo a esta empresa. Y si me lo dan, yo voy a ser fiel en mi diezmo, le decía a la hermana, ¿no? Ahora sí voy a dar mi diezmo.
Y yo en aquellos años yo ganaba 8,000 pesos mensuales. Y yo decía, no, ya acabé la carrera, ya estoy preparado, voy a irme a trabajar, ¿verdad? Había escuchado esta palabra de Malaquías, probadme ahora en esto, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, yo quiero probarte, si tú me das el trabajo yo te voy a ser fiel, ¿verdad? Yo te voy a ser fiel ahí con mis diezmos. Porque ganaba 8,000 al mes, es decir, como 2,000 pesos a la semana, daba te soy sincero, a veces daba 50, a veces daba 20, a veces daba 100, ¿verdad? Ya motivado con el pastor decía, bueno, ya, pues ya te doy mi diezmo, ¿no? Mis 200, iglesia. Pero a veces no creemos el poder que tiene la palabra de Dios, el poder, ¿verdad?, que nos reafirma la palabra, y que a través del poder de nuestra palabra, esa palabra se puede cumplir. Yo le decía, si me dan ese trabajo, no, yo ya me veía con un sueldo de 12,000 pesos, ¿no? O sea, 4,000 pesos más, iglesia. Cuando yo llego a pedir trabajo, me hacen mis exámenes, me piden mis papeles de lo que yo sabía, ¿verdad? Sale la persona de recursos y me dice, es que usted no está calificado para este puesto. Y yo me quedé así como de, ay, no, yo, nanita, ¿no? Bueno, pues yo, bueno, ok, no, pues gracias, ¿no? Me dice, bueno, no, es que no está calificado para este puesto porque está sobrecalificado. O sea, este puesto no es para usted, usted está sobrecalificado, ¿no? Pero tengo un puesto que está dos escalones arriba de ese puesto, y usted califica para ese puesto. Dije, gloria a Dios, ¿no? Y dice, pero si yo le hago el examen, faltan 2 exámenes, ¿no? Uno era escrito y el otro tenía que hacer era confeccionar unas cosas. Dice, pero si no pasa, pues ya no le puedo dar ni al que vino a pedir, ¿no? ¿Cómo ven? Pues me lo aviento, ¿no? Pues yo confiando en Dios, Señor, si tú me dijiste ahí en Malaquías, ¿verdad? Probadme ahora en esto, ¿verdad? Yo te quiero probar, Señor, yo te voy a ser fiel. Y cuando hago estas cosas, iglesia, hago mi examen, hago la otra prueba de confección, ¿verdad? Las pasan, me mandan a llamar a dirección, al departamento de dirección de producción, que es al que yo iba a trabajar. Y me dice, hago una entrevista con el director y me dice, bueno, pues ya me enseñaron tus pruebas, esto y esto, súper bien, ¿dónde aprendí a hacer esto? No, pues estudié en tal parte, también estudié en la Canaibe, o sea, empecé a darle todas mis referencias, y es lo que veo, perfecto, ¿no? Contratado, empiezas mañana. ¿Cuánto quieres ganar? Y yo entre mí dije, no, pues yo entre mí dije, pues venía por 12, y si estoy 2 escalones arriba, pues que me den 20, ¿no? Y yo, no, pues no sé, pues 20 más, no, hecho, 28,000 pesos al mes. Iglesia, me quedé sorprendido. Cuando tú le crees al Señor. Ahora faltaba, ¿verdad? La palabra de Dios ya estaba, es decir, esta es la palabra de Dios. Después viene, ¿verdad? Pablo ahí en 2 de Corintios y nos dice, cada uno de como propuso en su corazón. Y yo dije, Señor, yo ya, me diste ese empleo, yo te voy a hacer fiel. Ya con impuestos obviamente te quitan, ya quedaba como con 20, iglesia, ¿no? Pero cuando el Señor obró, yo dije, ahora falta que nosotros también hagamos nuestra parte, que nuestra palabra tenga ese poder también, de poderla cumplir nosotros, porque el Señor quiere bendecirte. El siervo de Dios te lo reafirma. Ahora falta que tú también le creas a Dios. Ahora falta que tú también quieras hacerlo, que la bendición también venga a través de ti, que tu palabra, dice la palabra de Dios, que tu sí sea un sí y tu no un no, ¿verdad? Yo ya le había hecho, Señor, mira, si tú me das este empleo, mira, y desde ahí, iglesia, yo decía, no, pues ya no te puedo decir que pues 20 pesos, ¿verdad? No, el Señor ya me había dado un empleo, y un buen empleo. Y esto es lo que el Señor hoy quiere decirte, es que su palabra es viva y eficaz, que su palabra
tiene poder. Falta que tú le creas al Señor y que a través de esa palabra, tu palabra también tenga ese poder. ¿Quién dice amén? Ponte sobre tus pies, iglesia, yo sé que ya tienes frío. Yo quiero que te vayas hoy en esta noche, ¿verdad? Reflexionando en esta parte. Son tiempos yo sé que son complicados, ¿verdad? La economía, hoy decía una vez que el dinero ya no alcanza. Yo llevo uno de 200 a la tienda y regreso con 10 pesos, ¿no? Y yo le decía, sí, pues sí, cierto. Yo antes decíamos, pues unos sándwiches para cenar, ¿verdad? No, ya no, sándwich ya es de ricos, iglesia, ya. ¿Quieres unos sándwiches con el puro pan? Ya te gastaste, creo, 100 pesos, iglesia, ¿verdad? Yo sé que los tiempos son complicados, pero cuando tú te afirmas en el Señor, ¿verdad? Viene un año, yo no sé si complicado, pero yo sé que viene un año de bendiciones, porque aunque venga el Señor, es una bendición, iglesia. Si el año que viene el Señor, o si mañana viene, es una bendición. Nosotros debemos de verlo como una bendición, amén. Tenemos que estar seguros que nosotros nos vamos, ¿verdad? Yo veo gente que le tiene miedo al arrebatamiento de la iglesia. No, pues quién sabe por qué le tenga miedo. Yo creo que anda mal, ¿verdad? Yo creo que anda chueco por ahí. No, enderézate. Es tiempo de que nos enderecemos, es tiempo de que le creamos a Dios. Y que en esos propósitos que tú vas a hacer este año, que le creas a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Quién cree que tiene poder? Todos creemos que tiene poder. Que tu propósito de este año, ¿verdad?, sea también darle al Señor. Yo no quiero llenarte, ¿verdad?, de emocionalismo y decirte, iglesia, de este año tienes que diezmar. No. Este año tienes que servirle a Dios. Este año, ¿verdad?, viene inicios de año. ¿Qué viene para nosotros, iglesia? Primicias, ¿verdad? Créele a Dios. Si tú crees que la palabra tiene poder, el Señor ya te lo dijo. Viene su siervo Pablo, ¿verdad?, y te lo voy a decir, ¿verdad? Ahora falta que tú también tomes esa palabra, que lo agarres con poder, porque en tu lengua hay vida y hay muerte. Si tú dices, este año yo, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, nos va a ir bien. Primeramente que tengamos salud, ¿verdad? Primeramente que estemos en la casa de Dios, que no nos apartemos de la iglesia, que no nos apartemos de Dios, y todo lo demás viene por añadidura. Recuerden, es añadidura, no es algo que el Señor te diga, es que te va a ir bien económicamente, ¿verdad? No, eso viene por añadidura, es decir, es un extra. Pero si tú crees en Dios, este año me gustaría que tú pudieras, ¿verdad?, creerle a Dios, que tu palabra pueda tener poder. Viene un año de primicias. Yo sé que es un año complicado, pero si tú crees en Dios, mira, Señor, mira, en tu nombre, ¿verdad?, con fe, porque dice ahí, ¿verdad?, dice ahí, ¿qué nos dice en Marcos? Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pídele a Dios que te reafirme en su casa. Pídele a Dios que te dé salud. Pídele a Dios que no se aparte de ti. Y todo lo demás viene por añadidura. Pero a través de tu palabra, a través de la fe, a través del clamor a Dios, a través de la oración, cree que todo es posible, iglesia. Todo es posible. Yo te di un testimonio ahorita económico, pero te puedo dar un testimonio de salud, te puedo dar un testimonio. Iglesia, el Señor siempre es bueno. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y a veces no lo entendemos. Es un año de reflexión. Estamos por cerrar el año, si es que Cristo no viene ahorita o mañana, ¿verdad? Pero estamos por cerrar un año. Y a veces uno quiere cerrar ese ciclo y decir, ya, ¿verdad?
que sea 31, porque el primero ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues que tus propósitos, ¿verdad?, sean reafirmados en Cristo. Que tus propósitos estén reafirmados en Dios. Y que hagas valer tu palabra. Que sea una palabra, ¿verdad?, de vida y no de muerte. De bendición, iglesia, una palabra de bendición para tu familia. Si en tus propósitos al comerte tus uvitas, ¿verdad? Señor, primero reafírmame en tu casa. Señor, hazme un nombre de oración. Señor, mira, hazme siervo inútil soy, pero yo te voy a servir este año, ¿verdad? Lo demás viene por añadidura, iglesia. Que en esos propósitos primero esté la casa de Dios, tu vida espiritual. Y el Señor lo demás, mira, solito, iglesia. El Señor quiere bendecirte.